Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, que también estás con nosotros cada día, que aquellos que somos tuyos nos visitas de tal manera que has querido que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que nos haya regenerado, que nos esté santificando por la palabra que Él mismo inspiró. Señor, cuánto echamos de menos la reunión con los santos, cuánto echamos de menos estar viéndonos unos a otros, compartiendo, abrazándonos, cantando juntos a ti, escuchando nuestras voces en oración delante de ti, abriendo juntos la palabra y también predicando el Evangelio juntos. Pero Señor, tú has querido traer a nosotros estos días, estos tiempos, Señor, extraños, para los cuales posiblemente no estábamos preparados. Pero queremos, Señor, como buenos siervos, estar dispuestos, al menos que nuestra disposición esté siempre para escucharte, para decir, Señor, habla, que tus siervos escuchan. Bendícenos esta tarde, Señor. Bendice en otro momento, cuando quiera que este mensaje pueda ser escuchado de nuevo. Te pedimos, Señor, que a todo oyente tú le des el beneficio de ahondar en la palabra, de examinarse a sí mismo y de sostenerse por ella. Oramos en estos momentos también por aquellos que están enfermos, que se cuentan por miles, por decenas de miles. Te rogamos especialmente por los de la familia de la fe, algunos muy cercanos a nosotros, a nuestros corazones, pero sobre todo cercanos a ti. Dispón de sus vidas, Señor, dispón de su salud, de sus circunstancias, cuídale, sosténle. Si hay alguno, Señor, que ha escuchado el Evangelio y que lo ha rechazado hasta este día, Señor, haz que considere lo frágil de su vida, la posibilidad de tener que ir pronto a comparecer a tu presencia y que procedan al arrepentimiento y a la fe. Oh Señor, no es por nada que estas circunstancias han venido de tu mano. No queremos, Señor, que pasen sin que aprendamos todo lo que tú quieres, sin que seamos transformados en la medida que tú quieres, sin que salgamos de ello. Si tú quieres que salgamos victoriosos de esto, Señor, que seamos más depurados, que nos parezcamos más a Cristo, Señor. Que todo esto no haya sido en vano para que volvamos algunos a caminos que deberíamos haber dejado hace mucho tiempo. Bendícenos, acompáñanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Quisiera que leyésemos juntos esta porción que hemos anunciado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, los versículos 24 al 28. El Espíritu Santo nos informa de lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Os recuerdo, para aquellos que estáis siguiendo estos estudios, que en la ocasión anterior estuvimos viendo cómo el apóstol concluía su segundo viaje, su segundo tour eh, ministerial, misionero, cómo ahora había salido camino a Jerusalén, quería pasar allí la siguiente fiesta, muy probablemente era la siguiente fiesta de la Pascua, para continuar viaje hasta Antioquía, que era
la iglesia que le había comisionado, que le había enviado en el nombre del Señor a abrir nuevos caminos para el reino, para el Evangelio. Y vemos como en este tiempo habían quedado atrás aquel matrimonio, entre otros habían quedado atrás, ese matrimonio que eran compañeros de trabajo, posiblemente talabarteros como Pablo trabajando el cuero para hacer tiendas, ellos habían quedado atrás. Y lo que Lucas nos dice aquí ocurrió en lo que podríamos decir aproximadamente un año entre que Pablo zarpó para Jerusalén y el volver a encontrarse con ellos. Nos dice, volviendo a leer los versículos 18 y 19, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y aquí es donde entramos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Por lo que podemos leer en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, versículo 9, vemos como este matrimonio, muy celosos del Señor, muy fieles al Señor, predicaban el Evangelio a todo aquel al que el Señor les ponía en su camino. Y vemos que vamos a ver cómo en distintos lugares donde ellos llegaron a vivir, allí abrían su casa para la predicación del Evangelio, de tal manera que su casa física se convertía en el lugar donde la iglesia que se estaba formando en aquellas distintas localidades, allí se reunía la iglesia. Vemos como en este pasaje que nos relata aquí Lucas, nos va a decir que Aquila y Priscila fueron instrumentales en lo que podríamos llamar el reciclado de Apolos o el discipulado. De hecho, la palabra que se usa aquí es aquella de la cual se deriva la palabra catecismo, la palabra catequesis. Este matrimonio le dio un discipulado, les enseñaron a este siervo del Señor algunos detalles del Evangelio que él no había tenido la oportunidad de conocer. Vamos a ver que este Apolo era un hombre muy dotado, muy capacitado intelectualmente, muy preparado, muy conocedor de las escrituras, aún de parte del Evangelio tal como llega al último de los profetas, que es Juan el Bautista, pero allí se había parado la adquisición de conocimiento de parte de él. Habían sucedido cosas de las cuales él no tenía conocimiento y el Señor utiliza a este matrimonio para ayudarle a conocer estas verdades. Y vemos como esta conversión de Apolos a la cual Pablo, fijaos que Pablo aquí, por así decir, no tiene nada de protagonismo, no es el gran erudito, el gran teólogo, el gran apóstol, el que va a ser utilizado para poner al día a este hombre tan celoso de la palabra, tan conocedor, tan minucioso en su propia exposición de la palabra de Dios. No va a ser ese gran teólogo, sino va a ser un matrimonio de gente sencilla, de obreros manuales, los que el Señor usa para allanar el camino del conocimiento de lo que le faltaba del conocimiento del Evangelio a este hombre. Y creo que este estudio puede ser muy útil, sobre todo porque vivimos tiempos en que las doctrinas de la gracia están siendo extendidas, sobre todo en el mundo hispano, de una manera que tal vez nunca antes se había conocido. Y tenemos a muchas personas que están llegando por primera vez al conocimiento de la sana doctrina, pero el problema es que hay muchos que siendo recién llegados tienen gran celo, pero le falta tal vez la prudencia, el cuidado, el cariño que manifestó este matrimonio de Priscila y Aquila para ayudar
a este hombre. Y espero que lo vayáis viendo a lo largo del estudio. Lo primero que vamos a ver son los antecedentes de este hombre. ¿Qué se nos dice de este hombre? En el versículo 24, Lucas nos dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Ahora, cuando dice que era un judío, no lo dice como opuesto a cristiano, no es que era un judío arraigado en su religión judía que rechazaba el evangelio, sino lo dice en el sentido que no era un gentil, no era alguien que venía de un contexto de desconocimiento del Dios verdadero y de las escrituras que él había revelado, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que es toda la Biblia que existía entonces. O sea que ese detalle tiene ese sentido por parte de Lucas. Luego nos dice también en este versículo a continuación que era natural de Alejandría. Alejandría en el norte de África, la capital de Egipto desde el año 330 a.C. Así había sido fundada por Alejandro Magno, de ahí su nombre, y era un centro cultural y académico del mundo griego. Era un centro también de filosofía, era el lugar que en aquel momento contenía la biblioteca más grande del mundo antiguo. Él era judío y es interesante que diga esto Lucas, un judío de Alejandría, lo cual no era algo raro. De hecho, de los que llamaríamos de los 5 distritos de la ciudad de Alejandría, 2 de ellos estaban habitados por judíos. Así que había una alta ocupación de habitantes judíos allí en Alejandría. De hecho, aparte de Jerusalén, era el centro de cultura judía y de religión judía más importante del momento, como digo, aparte de Jerusalén. No es casual tampoco que justamente fue allí, en Alejandría, donde aproximadamente 200 años antes de Cristo y antes de lo que hoy estamos considerando, se reunieron allí unos eruditos para traducir el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo. Allí fue donde se tradujo, en un periodo de poco más de un siglo, se fue traduciendo al griego. Y esa traducción al griego es lo que conocemos como la versión de los 70 o la Septuaginta. Y es tan importante no solamente porque nos ayuda en toda la bibliografía, sino porque también fue la que en algunos casos es citada por los autores del Nuevo Testamento. En algunas ocasiones citan directamente del hebreo, en otras ocasiones citan de esa traducción de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento al griego. Bueno, pues era de ese lugar, o sea que el judaísmo allí no era algo extraño, que hubiese hombres temerosos de Dios, buenos conocedores de la palabra, no era nada extraño. La siguiente cosa que se nos dice de este hombre, nos dice Lucas en el versículo 24, es que era varón, lo diré, elocuente. Para nosotros esa expresión de elocuente parece que es que hablaba bien, tenía facilidad de palabras, pero la idea de Lucas es más bien que era un erudito, era un buen conocedor de las escrituras, alguien que había recibido esa herencia intelectual del judaísmo y era un erudito en estas cosas. Así que esos son un poco sus antecedentes. Luego, Lucas continúa hablándonos de las habilidades que él tenía. Dice que era poderoso en las escrituras. Así termina el versículo 24. Era competente en las escrituras. Tenía un conocimiento profundo, exquisito. No conocía las escrituras, el Antiguo Testamento, de nuevo digo, de manera superficial, sino que era un buen conocedor de las escrituras. Añade Lucas en el versículo siguiente, en el 25,
Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Entendemos que se refiere no en el camino del Señor revelado en el Antiguo Testamento, sino que había tenido cierto conocimiento del camino del Señor Jesucristo. Recordemos que a esta gente le tocó vivir ese final de la etapa del periodo profético y el inicio de la etapa de la venida del Mesías, su sacrificio en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia para poder ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y él está un poco ahí en ese eje, en esa transición, pero tenía conocimiento, había sido instruido en ese camino. Luego dice a continuación que era fervoroso. Su espíritu, de ahí viene la palabra hervir, hervor, no era una persona que simplemente era un intelectual, era un erudito académico simplemente, sino que lo que él conocía lo vivía con entusiasmo, le hervía en el corazón. Y es posible que este viaje que él ha hecho, que le ha llevado a este lugar, pues sea precisamente en su deseo de inquirir, de conocer más acerca del camino. Otra cosa, otro detalle que nos añade Lucas es que enseñaba con precisión el camino del Señor. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ya digo, no era un creyente, por así decir, grosso modo, sí, creía en el Dios verdadero, grosso modo, sabía que Dios había revelado las escrituras y sabía una historia aquí, otra historia allá, y tal vez había memorizado como buen judío un pasaje aquí y otro allá, sino que todo eso lo dominaba intelectualmente, pero lo vivía y lo vivía con entusiasmo. Hasta aquí todo parece ser positivo, pero aquí Lucas pone un bemol, ¿verdad? Dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Su conocimiento de Jesús era limitado. Ahora, para entender esto, imaginad que alguien había venido de Alejandría a Jerusalén por razones que podría ser por negocio, podría haber sido para venir a alguna de aquellas celebraciones anuales y había escuchado a Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista es el precursor, el que abre el camino, es como ese bulldozer que prepara el camino del Mesías. Y supongamos que esta persona va allí, observa, escucha cómo Juan llama a los hombres al arrepentimiento, como muchos vienen al Jordán para ser bautizados, a muchos bautiza, a otros rechaza y le dice que tiene que tener unas evidencias de su fe en ese Mesías, ya está puesta el hacha a la raíz del árbol, está diciendo esto no se puede quedar en la superficie, tenéis que tener vidas transformadas, yo no soy el Mesías, yo no soy el que ha de venir, yo soy el que abre el camino para él. Bueno, esta persona está en Jerusalén, escucha a Juan el Bautista y ahora se vuelve a Alejandría y habla en la sinagoga y a todo el que se encuentra y le habla de lo que ha visto y lo que ha experimentado. Y hay algunos que creen y entienden que ya el Mesías está aquí, que es próximo, que es inminente. Pero claro, porque no tenía el conocimiento de todo lo de que el Mesías vino, lo que estuvo haciendo, las señales y milagros que hizo, los mensajes que predicó, el sacrificio que hizo presentándose en la cruz, muriendo por el pecado de su pueblo, siendo sepultado, resucitado y ascendido. No tenían los medios que tenemos nosotros hoy. Así que esa persona o esas personas habían ido a Alejandría y habían llevado este evangelio. Y se ve que este Apolos tenía conocimiento hasta ahí. Sabía que el Mesías
estaba por venir inmediatamente, pero no tenía todo el conocimiento. Por eso dice, solamente había llegado hasta el bautismo de Juan. No conocía tantas cosas, no conocía, por ejemplo, la gran comisión que el Señor, después de resucitar y antes de ascender, dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Había tantas cosas que este hombre no sabía. Bueno, era como también vamos a leer, y eso será más adelante en nuestro estudio en el capítulo 19, donde se encuentra, Lucas nos presenta otros individuos con unas características similares, pero en lo cual entraremos más adelante. Así que tenemos un hombre muy preparado, con mucho conocimiento, con mucha elocuencia, con mucho entusiasmo, y porque tiene ese fervor, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 26. Cuando llega a Éfeso, llega a la sinagoga y comienza a hablar, versículo 26, comienza a hablar con denuedo en la sinagoga. Imaginad a este hombre. Allí están en la sinagoga, viene este hombre, en las conversaciones privadas que tienen, los dirigentes de la sinagoga ven que este hombre es un erudito, que hombres como él pocos pasan por allí con poca frecuencia, así que le ceden la oportunidad de enseñar. Y allí acudían este matrimonio y, y lo escuchan. Y dice, este hombre tiene conocimiento, este hombre cree, este hombre tiene un manejo de las escrituras semejante al que nos ha predicado nuestro hermano Pablo. Pero es cierto que tiene unas carencias. Hay cosas que se ve que él no conoce. Hay cosas que le falta por conocer. Y entonces es cuando comienzan su ministerio de lo que hemos llamado el reciclado o la catequesis que le dan para instruir en este camino, este matrimonio Aquila y Priscila. Vamos a hablar un poquito de ellos. Ya hemos conocido de ellos un poco por lo que Lucas nos ha dicho, pero vamos a resumir. En el capítulo 18 que estamos viendo, al principio del capítulo, versículos 1 y 2, Lucas nos dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y él fue a ellos. Fijaos, aquí es donde por primera vez conocemos de este matrimonio. Sabemos que vienen de donde son, él es natural del Ponto, vienen de Italia porque han sido expulsados porque los judíos estaban comenzando a ser expulsados de Roma. Y el Señor los envía por allí y se cruzan con el camino de Pablo. Ahora, de nuevo, se conocen, tienen en común el trabajo que realizan, ese trabajo manual de fabricar tiendas de campaña, y trabajan juntos. Ya lo habíamos visto, versículo 3. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, sabemos que hacían tiendas de domingo a viernes, que los sábados iban a la sinagoga, allí Pablo exponía la palabra, etcétera. Bueno, cuando ya Pablo, después del año y medio que está allí, decide terminar su tour misionero vía Jerusalén, vemos cómo viajan con él y llegan a Éfeso y allí se quedan, que es donde comienza el relato que hemos visto hoy en los versículos 18 y 19. Hablando de este matrimonio, más tarde sabremos por la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, que allí en Éfeso, en el lugar donde ellos alquilarían una casa, suponemos, y vemos como allí también abrieron su casa para la predicación del Evangelio. Dice 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Recordamos que Pablo escribe esta carta a los Corintios desde Éfeso, y es allí donde él dice
que en Éfeso tenían a estas alturas su domicilio, Aquila y Priscila, y allí tenían abierta su casa para la predicación del Evangelio. Más adelante Pablo va a hablar de ellos y va a decir cómo ellos incluso arriesgaron su identificación con el Evangelio y con el ministerio del apóstol fue tal que aún en tiempos difíciles ellos arriesgaron su vida por él. Dice en el capítulo 16, versículos 3 y 4 de Romanos: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Más tarde les vamos a ver en Roma. Y en Roma de nuevo, ellos pudieron volver, habían sido expulsados, y más adelante les vemos de nuevo en Roma. De tal manera que Pablo les envía saludos cuando escribe la carta a los romanos, el capítulo 16, versículos 3 al 5. ¿Y qué están haciendo? Pues mirad lo que dice Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fijaos. Y luego dice, lo leo completo y luego hago un pequeño comentario. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea que están en Roma y abren su hogar. Hay una iglesia, hay una congregación que en circunstancias adversas y difíciles, ellos abren su hogar. Expusieron su vida y la continuaban exponiendo por causa del Evangelio. Y luego vemos cómo de esto, algunas de estas cosas las hemos visto en estudios anteriores. Vemos cómo al final de su ministerio, Pablo de nuevo los menciona poco antes de su muerte, cuando le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 4:19, saludad a Prisca y Aquila. Priscila es el diminutivo de Prisca. Dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. O sea que estos van a ser los instrumentos. Recordemos, el gran teólogo, el gran apóstol, el Señor lo quita de la escena, trae a otro gran conocedor de las Escrituras, un hombre fervoroso, un hombre meticuloso en el conocimiento y en la exposición de la palabra, un gran erudito. El Señor quita a Pablo, trae a este hombre. ¿Y quiénes son los que le van a ayudar a tener un entendimiento pleno del Evangelio? No otro académico, sino un matrimonio sencillo. Y por la manera en que Lucas pone por delante el nombre de Priscila al de su marido Aquila, da la impresión de que sin usurpar ella, ya Pablo bien que le habrá dicho y ella habrá escuchado en más de una ocasión cuál podía ser su ministerio dentro de la iglesia, pero fijaos con qué cuidado, con qué cariño, con qué prudencia este matrimonio sencillo, comenzando con su hospitalidad, llamándolo en privado, le expusieron aquellas cosas del Evangelio que este hombre no conocía. Así que tal vez tú digas, bueno, yo estoy muy limitado, yo no he tenido oportunidad de tener muchos estudios, yo no estoy muy preparado, es poco lo que yo puedo hacer. Bueno, no sé cuánto sabes tú más o menos que este matrimonio, pero fíjate cómo ellos son útiles en las manos del Señor. Vamos, por lo tanto, a ver el método que ellos utilizan. De nuevo, volvemos al versículo 26. Dice que este matrimonio asistía a la sinagoga y hablando de Apolos, dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Fijaos, ellos tenían ese privilegio de conocer, siendo tan sencillos, estuvieron 18 meses, 1 año y medio, día tras día, cortando cuero, agujereando cuero, cosiendo,
preparando ese trabajo manual y allí conversando. ¿Y de qué conversaban? Conversaban del Evangelio. Tan sencillos como eran. Tuvieron un cursillo profundo y acelerado del Evangelio. Ese fue su seminario, estar al lado de este gran hombre de Dios que era el apóstol Pablo. Y cuando alguien viniera a saber, cuando alguien viniera a discutir, a preguntar, allí estaban ellos con su trabajo manual, escuchando. Dios los estaba preparando para situaciones como esta. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, por supuesto que no hacen lo que hoy lamentablemente hacen muchos, a los cuales el Señor les ha dado el privilegio de conocer la sana doctrina. ¿Y qué es lo que hacen? Públicamente se van a cualquier página y no dejan títere con cabeza, ¿verdad? Como no tengas todos los puntos sobre todas las IES, como no seas exactamente del criterio teológico que yo tengo, bueno, la de palos que se dan, la de daños que se hacen, desgraciadamente a veces hasta la de insultos que se dicen unos a otros. Si lo hacen, no están siguiendo el modelo de este matrimonio. ¿Qué es lo que hacen? No lo ponen en evidencia. No le dicen, pero ¿qué dice? Eso no es así, pero ¿cómo se te ocurre? Pero no seas tan ignorante. Pediré al Señor que te convierta. Cosas peores leemos en algunos foros, ¿verdad? Dice que le llamaron aparte. Van a la sinagoga. Está bien ir a esos foros donde hay gente interesada en conocer. Y el foro en aquel momento era la sinagoga. Ya lo hacía Pablo. Lo hizo en tantos lugares. Lo venimos estudiando a lo largo del libro. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 17, versículos 1 al 4. Ese era su hábito. Y ellos habían aprendido de Pablo. Ve al lugar donde hay personas que están dispuestas a escuchar, que son conocedores de la palabra, aunque sea de manera equivocada. Y le escuchan. Fijaos, dice que le escucharon hablar, le oyeron, prestaron atención, no se precipitaron. Vamos a dejar que dé su discurso. Vamos a dejar que responda a las preguntas que otros le hacen, que se exprese. Vamos a darle un grado de tolerancia para saber lo que dice, para poder detectar dónde están sus carencias, su falta, posiblemente sus errores. ¿Qué respeto muestra este matrimonio? No olvidemos, ellos culturalmente no llegaban al nivel de este erudito, pero no fue solamente por sentirse inferiores en preparación, en estudio. No, no, es que esto son personas que tienen el espíritu de los de Berea. Recordamos en el capítulo 17, versículo 11, que los judíos de Berea, cuando escucharon al apóstol, dice que tenían una nobleza, tenían una cuna, tenían una manera de ser distinta a los mismos judíos que había en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el espíritu que presidía el hogar de este matrimonio. Ellos estaban dispuestos a escuchar, aunque en algunas cosas estuviese errado, aunque le faltase conocimiento. Lo llaman aparte. Dice el versículo 2, perdón, el versículo 26, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Si tú quieres tener un diálogo constructivo con alguien, intenta hacerlo aparte. No lo avergüences públicamente. No te unas a 2 o 3 o 200 para atacarle, para que quede claro lo listo que tú eres, lo entendido, lo privilegiado, los libros que has leído, el seminario por el que has pasado o los pastores con los que te haces un selfie. No, no. Llámalo aparte. Abre las escrituras con él, razona. Es lo que hacen. ¿Qué habían aprendido ellos de Pablo, su maestro? Volvemos al capítulo 17. Mirad cómo Pablo también usaba el mismo método. Capítulo 17, versículos 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió. Ya habíamos visto que la palabra es argumentar, no discusión en el sentido feo que muchas veces
nosotros la usamos o actuamos, ¿verdad? Dice que les declaraba y les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús al que él les anunciaba es el Cristo. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y bueno, algunos creyeron, hombres y mujeres, y vuelve a decir en el versículo, capítulo 18, versículo 4, en otro contexto, discutía en la sinagoga los días de reposo. Ese era el método de Pablo, este método. Vivieron durante 18 meses, no sé, son 52 y 20 y tantos, 70 y tantos sábados. Pudieron tener ellos la experiencia, aproximadamente, la experiencia de ver cómo Pablo hacía esto en la sinagoga. Dice que le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Fijaos, ellos, tan sencillos, tenían de algunas cosas un conocimiento más preciso que este hombre que tenía un conocimiento extenso, que era muy escrupuloso en el conocimiento de las escrituras y en su presentación. Y con esa misma precisión y cuidado, este matrimonio comparte con ellos, con él, perdón. Fijaos, no derriba, no dice, eres un ignorante, todo esto no vale para nada. No, no, construyen sobre lo bueno que tiene este hombre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que sucede? Donde no hay muchos medios. Si te queda ahí un esquinazo de la casa, no lo tiras, ¿no? Lo aprovechas, edificas sobre lo que ya permanece. Y eso es lo que hacen. Algunas piedras son para quitar, hay algunos escombros que hay que quitar del conocimiento que tiene este hombre, pero lo que es válido, apoyado en eso, le explican más adecuadamente en aquellas cosas a este ferviente judío de Alejandría lo que a él le faltaba por conocer. Y el Señor, porque Él es el único que cambia. Nosotros por argumentos, por discusiones, jamás conseguiremos ni convertir a nadie, ni cambiar a nadie teológicamente. Nuestro deber es exponer, argumentar, dialogar y orar y dejar que sea el Señor el que cambie los corazones. ¿Cómo lo hizo contigo? ¿Cómo lo ha hecho conmigo? ¿Porque somos los más listos? No, el Señor ha tenido la misericordia de revelarnos. No de una manera con sueños ni visiones. Ese tiempo ya pasó por su palabra y por su espíritu con la ayuda de otros hombres y mujeres de Dios. Unos sencillos, otros mejor preparados. Y de esa manera nosotros hemos recibido, hemos adquirido poco a poco ese conocimiento del que ahora tristemente nos orgullecemos porque toda la gloria, todo el orgullo debe ser en el Señor. Y vemos cómo en esto ellos tienen lo que hoy diríamos éxito en el sentido de que este hombre no se pone a la defensiva, no hay una lucha, no hay una división, por así decir, de este pequeño grupo, no forman parte de una iglesia, no hay iglesia en ese momento en Éfeso como tal, se habla ahí luego de los hermanos que le comisionan, que le envían una carta de recomendación a este Apolos, pero fijaos el resultado. En el versículo 27 dice, queriendo él pasar a Acaya, queriendo ya, después de tener este tiempo de conversación, de discipulado, de darle esta enseñanza en privado, él quiere continuar hacia Acaya. ¿Y qué dice? Los hermanos le animaron. ¿Quiénes eran estos hermanos? Posiblemente, sin duda, Priscila y Aquila, y tal vez algunos otros hermanos que estuviesen ahí. No dicen más. Pero fijaos, hay un detalle aquí muy importante. No hay una iglesia constituida todavía, pero estos creyentes que son el germen de la iglesia que se va a constituir allí por el ministerio, entre otros, de Pablo, ¿qué es lo que hacen? Escribieron a los discípulos que le recibiesen. De nuevo, una lección para esos llaneros solitarios que son como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como,
no hay una congregación que les valga, ellos se hacen a sí mismos teológicamente, se consideran a sí mismos llamados, se consideran a sí mismos preparados y enviados sin el aval y el apoyo y el reconocimiento de una iglesia local, se aventuran. Fijaos, ¿no sucedía aquí en el Nuevo Testamento? A este hombre que quiere continuar hacia Acaya, dice, escribieron las primeras cartas de recomendación. Y no es la única vez en la Escritura que vamos a encontrar eso de una carta de recomendación de cristianos reconocidos a otros grupos de cristianos respecto a un individuo que tiene movilidad. Dice, le animaron, no le desanimaron, sino que le animaron. Fijaos, se va Pablo, ahora se va otro que podría ser un hombre que, que estuviese al nivel de Pablo, le animan. Ellos saben que el Evangelio no es para quedárselo, es para transmitirlo. Y si de alguna manera Él les manifiesta que tiene el sentir en su corazón de que debe continuar hacia acá, ellos no le van a estorbar, le animan, pero también le comisionan, escriben una carta. Dice que llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fijaos que ayudó mucho a aquellos que habían creído por la gracia. Ahora, vemos que a estas alturas Apolo va a tener un ministerio muy puntual, muy específico. Mirad el versículo 28. Dice que fue de gran provecho a los que habían creído. Fijaos, el ministerio, Pablo trataba de enfocar su ministerio en predicar en lugares donde nadie hubiese predicado antes. Hay una diferencia con Apolos. Donde él es usado por la gracia de Dios es refutando públicamente a los judíos, versículo 28, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fue más bien un ministerio de apologética, sin entrar en lo que hoy se entiende por apologética, pero fijaos, donde hemos visto, en el principal de la sinagoga, en este mismo capítulo anterior en Corinto, este Crispo es un judío, no un judío cualquiera, el principal de la sinagoga, el Señor lo convierte y el Señor está salvando en medio de los judíos. Pero hay muchos que se oponen. Bueno, lo mismo se va a encontrar Apolos en otros lugares, allí en Acaya. Se va a encontrar gente que se opone, que ha escuchado algo del Evangelio y se oponen a este Evangelio. Y fijaos, ese es el ministerio que va a tener este hombre. Ya lo tenía Pablo y lo vemos en el capítulo 17, versículo 3. Por eso Pablo, cuando es conocedor de todas estas cosas, no se llena de celos, no lo considera un contrincante, un enemigo, no lo considera su competencia. Él sabe, tiene muy claro a qué le ha llamado el Señor y considera que el Señor ha llamado a otros ministerios. Fijaos, cuando se crea aquella discordia en la iglesia en Corinto, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 3, 5 al 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? No pone a uno por encima del otro. Para esto los dos iguales, dice. ¿Qué son? Servidores, siervos, esclavos, personas que están a las órdenes de otro. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y en Corinto dice Pablo, yo planté, el Señor me llamó a plantar. Y cuando Apolos estuvo allí, no vino a arrancar lo plantado, vino a regar lo que había yo plantado. Sí, pero en el fondo no somos más que siervos porque el que dio el resultado fue el Señor. Ahora sabemos que allí en Corinto hubo lo que hoy también se da lamentablemente, predicadoritis. Si no existe la palabra, la estamos creando a esta hora en el día de hoy, ¿no? En Corinto, pues tenían predicadoritis, cada uno tenía su predicador favorito. Y sin quererlo, como no lo quiso Pablo, tampoco lo quiso Apolos, pues se vio involucrado en esto. Y Pablo tiene que corregirlo.
Hoy en día tenemos esos grandes hombres de Dios y otros tal vez no tan grandes, que son bien conocidos en el mundo cristiano, y escuchamos, ¿verdad? Yo soy más de no sé quién, yo soy más de no sé cuánto. Eso que hoy surge tal vez no tanto dentro de la iglesia local, que puede pasar lamentablemente, pero sí se da fuera de ella, en estos foros, ¿verdad? De discusión. Tenemos nuestros predicadores favoritos. En esto somos más de fulano, en aquella otra doctrina más de sutano, y estamos viendo en cuántas cosas, cambiándonos los cromos, que tenemos en común. Y estos hombres de Dios seguramente están ajenos a todo esto. Ninguno de esos grandes que muchos de vosotros seguís sus mensajes, sus estudios a través de internet, etcétera, ninguno de ellos anda buscando esto. Yo no lo ando buscando, ni lo animo, ni siquiera si eso puede tener algún beneficio para este canal que hoy estamos comenzando. Es que un verdadero siervo de Dios no está interesado en nada de eso. Y Pablo lo reprende. Mirad 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectos. En Éfeso se encontró con este matrimonio, no eran de una misma mente y un mismo parecer. ¿Y qué hicieron? ¿Se dividieron entre ellos? No. Seguramente Priscila le dijo al marido, cariño, tenemos que invitar a este hombre a casa. Le damos de comer, lo alojamos y nos ponemos a hablar de estas cosas. Y le contamos lo que Pablo nos dijo. Y cuando él nos diga esto y lo otro, decimos, mira, ¿no será más bien esto? Porque mira lo que dice aquí la escritura, mira lo que dice aquí el salmista, mira lo que dice aquí el profeta, mira lo que dice aquí Moisés. De eso es de lo que ha venido hablando Pablo. Qué pena que no habéis coincidido aquí, pero este es el mensaje que él nos enseñó. Considéralo tú, mira las escrituras, tú que las conoces. Y poco a poco llegaron a ser de un mismo sentir. Y ahora vemos cómo Pablo dice que eso continúe así, donde ya hay una división en ese sentido. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y ya los que están por encima. Bueno, pues yo de Cristo. El que decía eso decía, bueno, vosotros no sois los buenos, somos nosotros. Fijaos, todos se equivocaban. Porque ni Cristo, ni Pedro, ni Pablo, ni en este caso Apolo, ninguno quería una secta bajo su nombre. El Señor solo quiere una iglesia unida y esa unión la produce el Espíritu Santo por la palabra. Por supuesto que no vamos a estar unidos en el error, pero debemos orar para que sea el Señor el que quite los errores. Expongamos la palabra con prudencia, con humildad y dejemos los resultados al Señor. Y fijaos que en este asunto, en esa predicadoritis que existía allí, vemos como Pablo en ningún momento afea la conducta de Apolo, no le echa la culpa. De nuevo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, ¿sí? Que es pues Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, y si miramos el guión, ¿quién planta? Pablo. Pablo no es nada. Ni el que riega, ¿quién regó? Apolo, pues tampoco es nada, sino Dios. El que es importante, el que se ha de llevar la gloria, el mérito, la alabanza, es Dios que da el crecimiento. Ponte tú a sembrar y espera que seas tú quien genere vida y esa semilla jamás saldrá. Ponte tú a regar y si no es Dios el que da el crecimiento, esa semilla se quedará ahogada en agua, pero no crecerá. En estas discusiones teológicas, ya sean públicas en algún foro de internet, o sea, con algún hermano que te encuentre en el camino que el Señor pone delante de ti. Recuerda, no eres tú, no soy yo. Yo no trato de convencerte con esto. Ahora, cuando termine, coges todo esto y vuelves a mirar la escritura a ver si todo esto es cierto.
No tenemos que estar discutiendo. Confiar que el crecimiento lo da el Señor. Y vuelve en el versículo 8, 3:8 de Primera de Corintios. El que planta y el que riega son una misma cosa. Aquí nos complementamos, dice Pablo. El que planta, si no viene otro que riega, está plantando en vano. Y el que riega, si alguien no planta, está regando en vano. Ambos son una misma cosa, son un mismo equipo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no que haga más o menos, sino cómo hace su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Trabajamos juntos, colaboramos, trabajamos juntos. Y vosotros, la iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios, no hagáis vosotros divisiones, no nos llevéis a nosotros de alguna manera a vernos envueltos en estas situaciones que no andamos buscando. Y fijaos que, eh, ya digo, Pablo tanto es culpa a Apolos que más adelante en este mismo capítulo de Primera de Corintios, en el 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa debe ser nuestra gloria. De nuevo, Pablo, incluso si pasamos la página en esa misma carta a los Corintios, Primera de Corintios, esta vez el capítulo 4, versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros, fijaos de nuevo, él nos dice, un momento, vale, yo considero el ministerio de Apolos, pero que nadie olvide que esto lo fundé yo. Si yo no vengo aquí, Apolo no tenía, esto no lo hace Pablo, se pone al mismo nivel. Ya lo habíamos visto la semana pasada cuando tomábamos nota de ese detalle de Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica en las dos cartas, como incluye a su equipo. Solo él es apóstol, pero incluye a sus compañeros con él. Él no buscaba ponerse medallas, no buscaba gloria, y lo pone aquí igual. Dice, esto hermano lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendamos, en nosotros, y esto no es un plural majestático, no habla de él como nosotros, en Apolos y en mí, y en otros como nosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vergüenza sobre aquellos que se envanecen unos contra otros, porque lo hacen contra el ejemplo del Nuevo Testamento, lo hacen contra el ejemplo del apóstol Pablo, lo hacen contra el ejemplo de este alejandrino bien preparado en las escrituras, que ahora ya no es solamente un erudito en el Antiguo Testamento, sino en todo el Evangelio. Y no se disputan, y no permiten, no toleran. Es a sus espaldas que otros están haciendo las divisiones. Y fijaos que incluso si damos un paso adelante, porque eso no quiere decir que estaban todo el día juntos, ni cada uno tenía su ministerio. Hemos visto Pablo más de abrir camino, Apolo tenía más ese ministerio por su argumento, su exposición de las escrituras, convencer a los judíos que se endurecían contra el Evangelio. Y hasta tal punto que fijaos que hay una colaboración, pero Pablo no se enseñorea de Apolo. Al final de la carta de Primera de Corintios capítulo 16, en el versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fijaos que Pablo no dice, yo tengo más galones y te digo que vayas a Corinto, Apolo, mañana ya está recogiendo las cosas y marchando. No, a este hombre se le había abierto una puerta ministerial y Pablo le dice, Apolos, te recomiendo, este es el momento en que es necesario ir a Corinto, solucionar esta iglesia, es grande, es fuerte, muchas cosas,
se está equivocando en otras tantas, yo no puedo ir ahora mismo, ve tú. Y Apolos tiene su criterio. Apolos también está sujeto a la providencia del Señor y donde él se encuentra tiene un ministerio que hacer. Y no dice Pablo, ni ahora ni nunca, tú no eres quien para decirme nada. No, dice, no tuvo voluntad de ir por ahora, dice, pero irá cuando tenga oportunidad. Uno reconoce el ministerio y la autoridad que Dios le ha dado al otro y el otro hace lo mismo. Tienen un plan, cada uno piensan que el otro puede ser útil en tal sitio, pero reconocen que cada uno es responsable delante del Señor. Y por lo tanto vemos como aquí, concluyendo casi la lección de hoy, vemos como Apolos fue instrumento, era ya un instrumento útil, ahora fue suficientemente humilde como para escuchar lo que este matrimonio sencillo, que tenían callos en sus manos del trabajo manual que hacían, cuando le llaman aparte, cuando les ponen la palabra, es lo suficientemente humilde. No está en su torre de marfil diciendo, pero ¿quiénes sois vosotros? Apenas conocéis nada de las escrituras, yo os puedo dar lección. No, no, él se somete y el Señor lo recicla, el Señor lo prepara a través de este matrimonio y así sigue adelante. Y vemos como al final lo menciona Pablo en su carta a Tito, dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada le falte. Aquí tenemos a otro, Cenas, también un estudioso de la ley, dice que era un intérprete de la ley. Parece que por momentos el Señor lo junta, ¿verdad? Personas de un mismo sentir, de ministerios semejantes y compatibles. Y de nuevo, de esta escena sabemos muy poco, solo esto que era un estudioso de la ley, pero fijaos cómo le dice a Tito, cuida de ello, que no les falte nada. Posiblemente fueron ellos los portadores de la carta a Tito. Así que termino primero con una historia. No sé si conocéis algo de la historia de la Reforma en la Iglesia de Inglaterra y dos de los personajes que sufrieron por su inconformismo, por no querer conformarse a la Iglesia establecida, fueron Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Latimer fue aquel que a punto de ser quemados por ser fieles al Evangelio, le dijo a Ridley, señor Ridley, sea usted un hombre, sea usted valiente. Hoy, refiriéndose al fuego que se iba a encender para quemar los vivos a ellos, hoy en Inglaterra se va a encender un fuego, una luz, un candil que jamás será apagado. Bueno, pues este hombre, dándole en los últimos momentos de su vida aliento a este otro, fijaos que este era un hombre muy parecido a Apolo, era un gran conocedor de las escrituras, era un auténtico erudito en las escrituras, pero él no había nacido de nuevo. Y un monje, un tal Bilney, que de hecho lo llamaban pequeño Bilney, a nuestra manera de los diminutivos sería Bilneycito, Little Bilney, lo conoció, lo escuchó y se dio cuenta de que sí, era un gran erudito en la palabra, pero la palabra no había calado a fondo en su vida. Y este hombre tan sencillo, un monje no tan bien preparado, pensó y pensó, ¿cómo puedo yo predicarle el Evangelio a, a, a Timber? Y entonces fue a confesarse, le pidió confesión y se sentó allí a confesar supuestamente sus pecados. Y en esa confesión confesó lo que creía. Fue explicando cómo él se reconocía un pecador religioso, un pecador conocedor de la palabra, pero conocedor que ese conocimiento de las
escrituras, esa fidelidad a su religión no era lo que le debía ni le podía salvar, sino que reconocía que tenía que ser justificado por la gracia de Dios, solo por la gracia, solo por Cristo, etcétera, etcétera. Y fue en ese acto, este hombre sencillo, al lado de un gigante en lo teológico, y fue de esa manera, tan inteligente, tan sabia, no retándole mientras el otro predicaba desde un púlpito, y vemos cómo fue de esa manera tan sencilla, como este que luego acabaría siendo un mártir de la iglesia en Inglaterra. Fue como el Señor usó a este hombre que hasta de estatura era pequeñito para transformar una vida. Quiero terminar animando a cada uno, si tú eres cristiano, si realmente tienes un conocimiento de la Escritura más allá de conocer historias de la Biblia, si realmente la palabra te ha transformado, da gracias al Señor lo primero. Reconoce que no es por ti, por nada en ti, por tu capacidad, por tu esfuerzo, es de pura gracia. Cuando te encuentres otros que dan evidencia de ser hijos de Dios, pero que tienen un conocimiento limitado en algunos aspectos equivocado, ora al Señor, piensa, medita, de qué manera con humildad, tal vez comenzando por eso, por ganarte la amistad, por ser hospitalario, por recibir a la persona, por escucharle, escúchale horas y horas y horas para que puedas comprender qué es lo que le lleva a esa persona a creer lo que cree y decir lo que dice, para que te hagas una composición del lugar y entonces puedas ir atinadamente. Y tal vez por la vía de hacerle preguntas. Bueno, si lo que dices es así, entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Parece que hay una contradicción, o al menos a mí me lo parece. Bueno, ese argumento parece muy correcto, pero más bien la escritura dice esto y esto otro. Y de esa manera, con humildad, con mucha oración, ten paciencia, date tiempo y dale tiempo. Dile, mira, piensa en esto. Si tienes la oportunidad, dile, mira, tengo un libro que quiero darte, prestarte, regalarte, que habla de esto, que lo dice mejor que yo. Eh, Hay una conferencia que tengo grabada justamente de este asunto, te la voy a pasar para que la escuches. Y confía en el Señor. Él hizo un grande de Apolos. No sabes la influencia que tú puedes tener siendo fiel al Evangelio, no vendiendo la verdad, no poniendo por encima la amistad y el quedar bien con una persona a la verdad del Evangelio, pero no estropees la obra que el Señor haya podido comenzar en una persona queriendo imponer tus criterios, posiblemente sanos, pero que la manera en que los presentas están yendo en contra del propósito que quieres cumplir. Bueno, espero que te haya ayudado esta exposición de este pasaje a entenderlo un poco mejor. Te animo a leerlo y releerlo, a orar sobre él, a pedir que el Señor te ayude a aplicarlo a tu vida. Terminamos aquí, lo hacemos con una oración y concluimos la emisión. Dios y Padre nuestro, gracias por estos pocos versículos que hemos podido considerar en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú pusiste en el corazón de Lucas dejarnos estos detalles de personas de las cuales tenemos tan poca información, pero tan contundente, tan importante, sobre todo tan pertinente para cada uno de nosotros. Gracias por cada cosa, por cada doctrina que hemos conocido, por cada mensaje, por cada página que hemos podido escuchar o leer, por cada granito de conocimiento que tú nos has ido dando. Señor, nos queda tanto por conocer. Esperamos en ti. Pon a nuestro lado personas como Aquila y como Priscila para que nos ayuden a entender mejor las Escrituras. Y Señor, haznos considerar si podemos ser nosotros ese estímulo para otros. Líbranos, Señor, de las divisiones, de los favoritismos. Líbranos, Señor, de
elevar a los hombres donde solo tú debes estar y que solo tú recibas la gloria. Bendice a cada persona que escuche esta grabación, eh, los que no lo estén siguiendo en directo, Señor, que sea para tu gloria y para el bien de sus almas que escuchen estas palabras. Te lo pedimos a través de tu Hijo. Amén.